specters that we had to see. Yeah. ¿Cuál es el archivo que usted me lo puede mandar? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos otra vez aquí en Momentistas, en Solo Somos Esto, con un invitado muy especial, Carlos Francisco Restrepo. Él es el director, el presidente, el gerente de una gran empresa que se llama Maximizar. Es una persona, un estudioso de los temas organizacionales y del desarrollo humano. Y queremos hablar con él precisamente, Carlos Francisco, sobre el encuentro con uno mismo. Usted tiene un discurso armado sobre el tema, y a veces quienes nos sentimos apabullados, como atribulados, como que la vida nos golpea demasiado, no sabemos cómo vernos a nosotros mismos para salir adelante. ¿Qué hay que hacer? ¿Usted ha escuchado la frase esa de conócete a ti mismo? Que fue atribuida muchos años a Sócrates, o digamos bandera de Sócrates como filósofo. Conócete a ti mismo, decía Sócrates, aunque en realidad no era de Sócrates, sino que era del oráculo de Delfos, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿para qué conocerse a uno mismo? Sí, digamos, o uno no se conoce a uno mismo, es como... Claro, lo que pasa es que uno puede confundir lo exterior con lo que uno es. Ajá. Entonces, veámoslo como en mi propia experiencia, como cuando yo era pelado, ¿no? Entonces le decían a uno, ¿quién eres tú? Y le hacían esa pregunta de pronto en una clase. Entonces, no, yo soy Carlos Francisco Restrepo, yo estudio en tal sitio, yo Entonces uno empezaba a describir como cosas que había... ¿Qué hace o que estaban relacionadas con uno, pero nunca llegaba uno a decir quién era. Entonces luego, claro, en la medida que maduró, entonces uno dice, no, sí, entonces yo soy simpático, o soy de mal humor, o de buen humor. Entonces empieza a describir como características de lo que uno es. Pero en realidad no está describiendo qué es uno, sino que está describiendo cómo es uno. Y hay una diferencia entre una cosa y otra. ¿Por qué uno habla de esa manera? Porque al final la respuesta de qué soy yo es una respuesta que tiene un nivel de profundidad bastante grande. Las personas, digamos desde una perspectiva religiosa, podrían decir, claro, yo soy alma. Y entonces el cuerpo y la mente forman parte de mí, pero no son lo que yo soy, porque soy una esencia más profunda que es el alma. Pero si uno le quita la perspectiva religiosa, igual la pregunta es, ¿uno es sus pensamientos, uno es su cuerpo, o uno es algo más allá, más profundo que sus pensamientos y su cuerpo? Como quien dice, es como el centro donde se generan los pensamientos, el centro de conciencia, allí es donde uno está. ¿Y eso es lo que nos define? O sea, ¿y cómo actuamos? Claro, cada persona, en mi opinión, es única e irrepetible. Pero es única e irrepetible no solamente desde una perspectiva genética, donde entonces unos tenemos ojos azules, otros tienen ojos verdes, otros tienen ojos cafés, otros tienen ojos negros, unos son más altos, otros más bajos, unos más gordos, unos y una más huella, delgados, y una huella dactilar distinta. Claro, eso hace que seamos únicos y irrepetibles, sí. Pero también somos únicos y irrepetibles en una forma más profunda. Entonces, por eso tenemos deseos, anhelos, aspiraciones distintas. Por eso tenemos maneras de ver el mundo distintas. Porque no solo desde una perspectiva genética somos diferentes, sino también como en nuestra esencia, en lo que somos más profundamente, somos diferentes. Y en lo que pensamos. Claro, los pensamientos. La pregunta es los pensamientos lo que soy yo, o lo que soy yo influencia los pensamientos? O sea, ¿qué define qué? Yo pensaría que lo que soy yo define la manera como yo pienso. Complicada pregunta y complicada respuesta, además, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que empezar a ver más profundamente. Entonces, al final, la cuestión es, ¿cuántas cosas hacemos involuntariamente? Cuando estallo, Cuando estallo, pero también cuando voy por la vía y caminando para algún lado y termino en otro lado diferente a donde iba, o cosas así. ¿Cuántas cosas hacemos involuntariamente? Muchas cosas hacemos involuntariamente, y después pues, nos hacemos como presentes y decimos, uy, yo como que ¿dónde estaba? Y la pregunta es, ¿dónde estaba? ¿No le ha pasado a Andrés que lee un libro, pasan 2, 3 hojas, y qué fue lo que leí? Sí. O sea que... Y me toca volver. Y me toca devolverse y leerse las 3 o 4 hojas porque no tiene ni idea qué fue lo que leyó, a pesar de que las leyó. Sí. Es decir, no estabas presente a pesar de que estabas leyendo. No tenía como un nivel de conciencia de lo que estaba haciendo. No estabas presente a pesar de que estabas leyendo. O sea, es como si estuvieras en otro lado, ausente. Entonces no son mis pensamientos lo que yo soy, porque estaba ausente. Sí. Entonces, ¿dónde estaba yo?
Está ahí donde siempre estoy, en lo profundo. Solamente que ese yo quizás estaba fijando su atención en otras cosas. Entonces tenemos pensamientos de diferentes niveles. Entonces hay unos pensamientos más externos, que son más como conversaciones con uno mismo más externas, de las cuales somos más conscientes, como cuando uno trata de resolver un problema matemático, entonces le da vueltas al problema, o cuando está discutiendo con alguien, entonces prepara los argumentos que le va a decir esa persona. Son pensamientos más presentes, pero detrás de esos pensamientos hay unos pensamientos más profundos. Y esos pensamientos más profundos tienen alta influencia sobre las emociones que tenemos, y entonces esos pensamientos más profundos, ¿de dónde salen? Entonces, claro, los psicólogos dicen del subconsciente, y más profundo que el subconsciente, porque entonces, ¿por qué todas las personas actuamos diferentes? Tenemos diferentes motivaciones, ¿por qué tenemos diferentes anhelos, deseos o aspiraciones? Tiene que haber algo más atrás. Entonces a eso le podríamos dar la explicación del alma desde una perspectiva religiosa, o una explicación de un centro de conciencia desde una perspectiva, digamos, más pragmática, o incluso... O no religiosa. Sí, o no religiosa, ¿sí? Entonces, simplemente uno lo diría es, claro, estoy más atrás. Pero lo que pasa es que todo lo demás que soy, que forma parte de mí, mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos, hacen tanto ruido que a veces me pierdo dentro de mí mismo. O sea, a veces... Eso nos ha pasado a todos siempre. A veces me pierdo entre mí mismo porque hay tanto ruido a mi alrededor que entonces toma como el control de mi cuerpo, mis emociones, o toma como el control de mí, mis pensamientos. ¿Sí? Pero... ¿eso no es el ego? Puede ser que el ego esté relacionado con esto. Una cosa que, digamos, yo diría es que el nivel de conciencia de uno mismo, sí, es la mejor herramienta para vencer el ego. En la medida en que adquieres mayor nivel de conciencia, el ego adquiere menos importancia. Y en la medida en que, al revés, se tiene menos nivel de conciencia, el ego adquiere mayor importancia. Y el ego siempre se viste de tener, de poder, de saber, ¿sí? De lograr. De eso se viste el ego. Y nunca quiere perder eso, ¿no? Y no quiere perder eso. Y le cuesta trabajo, y choca con sus emociones permanentemente cuando no logra. Pero la persona que adquiere mayor nivel de conciencia logra empezar a desapegarse de todas esas cosas, de todos esos resultados. Entonces, no es que las metas no sean importantes o los resultados no sean importantes, pero incluso hablando desde una perspectiva organizacional. Eso me lo metieron. Sí, pero uno lo que tiene que entender es que esas metas, que esos logros no dependen 100% de uno. Que en un mundo lleno de complejidades, lleno de incertidumbres, de competencia, complejidades e incertidumbres, la competencia forma parte de la complejidad del mundo, de las incertidumbres, de lo que sucede. En un mundo lleno de complejidades e incertidumbres, las cosas no están en nuestro control totalmente. Entonces, ¿qué controlas tú y qué no controlas tú? Yo controlo mi esfuerzo, pero no puedo controlar los resultados. Entonces, ¿para qué me apego a los resultados? Pero no apegarse a los resultados no significa no tenerlos enfrente, o no apuntar a lograrlos. Hago todo el esfuerzo por lograrlos, pero si no se logran, lo que debo valorar es que hice todo el esfuerzo. Y lo otro que debo valorar es que aprendí en el proceso. ¿Sí? Porque con eso me quedo con mi esfuerzo y me quedo con lo que aprendí. Al final el resultado, entonces, inevitablemente adquiere menos importancia en términos de la valoración de mi propio amor, del amor propio que siento, que podríamos también llamarlo ego, pero no. Entonces ya no me importa, mi ego no depende de otras cosas, mi amor propio no depende de logros exteriores. Por eso digo que el nivel de conciencia aumentado disminuye la influencia del ego sobre mí. Al aumentar mi nivel de conciencia, ¿mejora mi calidad de vida? Mejora la manera como tú percibes la vida. No necesariamente implica que tú adquieras o obtengas mejores cosas que den mayor calidad de vida desde una perspectiva material. Habrá gente que nos escuche, ¿sí?, y dice, mire, perdí mi empleo, o tengo un hijo enfermo, o me acabo de separar, o mi papá se murió, o bueno, tantas cosas que le pasan a la gente en la vida, y que, digamos, en ese momento la llevan a conflictuarse con ella misma y con su realidad. Es como, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué no me puede pasar lo que a los otros les pasa? Como yo lo llamo el efecto Cristiano Ronaldo o James Rodríguez. Todos queremos ser como Cristiano Ronaldo o James Rodríguez. Todas le salen bien. Sí. Mire, la situación es esta. No significa que las personas que tengan mayor nivel de conciencia no sufran por las cosas que pasan a su alrededor. Lo que pasa es que
aprenden de ello. Y al aprender de ello, ven las cosas con una manera diferente. Incluso hay una explicación psicológica para esto, que se da desde la logoterapia. Entonces la logoterapia, que es una vertiente psicológica definida por Viktor Frankl, que fue un psiquiatra, austriaco, judío, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y que terminó... Libro bello, sí, sí, y que terminó en un campo de concentración y que escribió el libro El hombre en busca de sentido. Sí. Si ustedes ven lo que ese libro dice, en la esencia lo que dice es: aquel que encuentra sentido para lo que le pasa cambia su actitud frente a eso y la percepción de lo que eso significa. Entonces se puede encontrar sentido aún a las situaciones más adversas de la vida. Él le encontró sentido al haber estado en un campo de concentración, en el hecho de que aprendió tanto en ese campo de concentración que pudo crear una nueva, ciencia, que es la logoterapia. Entonces él le encontró sentido a su vida a partir de la experiencia que vivió, que es una experiencia traumática, terrible, cruel a extremo. Sí. Horrible. Y cada cosa que nos pasa en la vida podemos verla sin sentido o podemos explorar su sentido, pero para poder explorar el sentido de las cosas que nos pasan, tenemos que ser capaz de verlo desde más adentro y no desde afuera. O sea, no desde el ego, sino desde nuestra esencia. Es decir, aumentando nuestro nivel de conciencia frente a la situación. Todos hemos vivido situaciones difíciles, unos de unas maneras, otros de otras. Una característica que yo considero común para el ser humano es que todos los seres humanos somos vulnerables. Por supuesto hay unos más vulnerables que todos, pero todos los seres humanos estamos expuestos al sufrimiento, todos estamos expuestos a la enfermedad o al dolor. Es una condición humana. Es una condición humana, o sea, es una cosa que nos une a todos por igual, en la cual todos somos iguales. La cuestión es que cómo tomamos esas cosas, y ahí sí ya no importa ni la clase social, ni la cantidad de dinero, ni el trabajo, ni lo que sabes o no lo sabes. Personas que saben mucho, que tienen muchos títulos, pueden no encontrarle sentido a las cosas que les pasan, al sufrimiento que tienen, y sufrir más por eso, ¿sí? Y personas que personas que no tienen ninguna educación, podría suceder lo contrario. Ajá. Que a pesar de no tener ninguna educación, aprenden algo de ello y ven que hubo algo bueno hasta en la situación más adversa. Hubo algo bueno hasta en la situación más adversa, o sea, lograron aprender. Entonces, claro, para poder tener esa actitud frente a la vida, uno tiene que ser capaz de estar más adentro que su carne, que su pensamiento. O sea, tiene que conectarse un poco con su esencia. Nos queda muy poco, estos son programas de 15 minutos. Vamos a tener muchas más veces a Carlos Francisco, pero para terminar, y como en un minuto 30, ¿cuál sería el ejercicio o la tarea o lo que tendría que hacer las personas para conectarse consigo misma y entender que sus pensamientos están afectando su realidad? Bueno, hay muchas maneras. Por ejemplo, la meditación es una manera de hacerlo, pero yo, por ejemplo, no sé hacer meditación. Uh-huh. Pero simplemente es un ejercicio de exploración interior. Tienes que empezar a explorar tus emociones. ¿Qué estás pensando, qué está pasando por tu mente en el momento en que estás feliz? Pero no solamente son los pensamientos lógicos o racionales, los primarios, los que están encima, sino que está más atrás. Ser un observador de sí mismo es el camino. La meditación es, de hecho, una búsqueda de observarse a sí mismo. Ser un observador de sí mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando en cada momento de mi vida? ¿Qué estoy pensando? En la medida en que empiezo a darme cuenta de las cosas que están pasando por mi cabeza y cómo esas cosas se conectan con las emociones, empiezo a profundizar cada vez más hasta que voy encontrándome. Y el camino de encontrarse no termina. Entonces yo, para cerrar el tema, diría una cosa. Si bien empecé diciendo que Sócrates decía, conócete a ti mismo, yo creo que no se trata tanto de conocerse a uno mismo como de encontrarse a uno mismo. Entonces ese proceso de exploración que yo empecé me ha llevado a encontrarme, no a conocerme. Claro, al encontrarme me he conocido. Muchísimas gracias, Carlos Francisco, muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, nos seguimos escuchando en estos programas de Solo Somos Esto, aquí en Momentistas. Muchas gracias, hasta luego. Pero tiene la idea